Bienvenidos al capítulo de esta semana. Antes de comenzar, queríamos mostraros que el vídeo está dividido en diferentes partes para que podáis saltar de una a otra fácilmente. En la descripción del vídeo, para mayor facilidad, tenéis el título de cada parte y la marca de tiempo, de modo que si hacéis clic en la marca de tiempo, el vídeo comienza a reproducirse en ese momento concreto. Además, también tenéis acceso a las fuentes para que podáis consultarlas y los emojis, que son como una referencia visual para entender el tipo de contenido de que se trata. Recordad que el contenido se distribuye entre noticias, casos y legislación, información y eventos. Buenas noticias para la comunidad de los NFTs. En un comunicado emitido esta semana por la compañía Adobe Systems, conocida desarrolladora de los programas Photoshop o Premiere, esta ha anunciado que dará un nuevo paso en su iniciativa de autentificación de contenido lanzada hace ya 2 años, asociándose con los principales mercados de NFT como OpenSea, No Origin y SuperRare. Según declaraciones de Adobe, ahora los usuarios pueden vincular sus perfiles de redes sociales y direcciones de carteras de criptomonedas a su trabajo en la aplicación de escritorio Photoshop. Al añadir sus redes sociales y direcciones de monedero a sus credenciales de contenido, pueden garantizar a los consumidores que usted es realmente el creador de su contenido. Una dirección de criptografía también es útil si alguien desea acuñar su trabajo como criptoarte. Esto permite que los coleccionistas puedan ver si la cartera utilizada para crear su activo fue realmente la misma que se utilizó para acuñarlo. Por otro lado, en palabras de un portavoz de OpenSea, el principal mercado de criptoarte, esta compañía se ha asociado con Adobe para trabajar en seguir proporcionando funciones para aumentar la confianza y la transparencia en el metaverso. Por su parte, Rarible, otro mercado que ofrece el sistema de verificación digital de Adobe, dijo que la función ayudaría a combatir la desinformación con la atribución y la veracidad verificable del contenido. Este tipo de iniciativas son muy valoradas en mercados crecientes como el de los NFTs, donde, según los datos proporcionados por TapRadar, OpenSea ha alcanzado una cifra diaria de 50 millones de dólares en intercambios. Por ofrecer un poco más de contexto a todos aquellos a los que les siga sin sonar el término de los NFTs, recordaremos que los casos más conocidos de este tipo de ventas de criptoactivos han sido la obra de arte del artista Beeple y la venta del primer tweet de la red social Twitter. El primero de estos dos ejemplos, es decir, la obra de Beeple, fue subastada en la casa de subastas Christie's, en la que alcanzó la friolera de 69 millones de dólares, o lo que es decir, 15 millones de dólares más que el cuadro de las ninfas de Monet, que fue subastado en el año 2014. Por su parte, el primer tweet de la red social Twitter, publicado por su cofundador y consejero delegado Jack Dorsey, alcanzó la cifra de casi 3 millones de dólares. Como vemos, son cifras nada desdeñables y hacen pensar que seguiremos viendo nuevas iniciativas como esta que garanticen la seguridad y la autenticidad tanto a los usuarios como a los creadores de contenido de este tipo de criptoactivos. Os traemos una sentencia muy interesante del Tribunal Supremo que responde a la pregunta de si pueden despedirte utilizando grabaciones obtenidas por las cámaras de videovigilancia en las que se observe una conducta incorrecta por tu parte y siempre y cuando no te hubieran avisado del uso para un control laboral. Pues bien, este es el caso que nos encontramos a continuación. En primer lugar, hay que destacar que la sentencia que vamos a observar es la que resuelve un recurso de casación para unificación de doctrina de Securitas Seguridad contra una sentencia de segunda instancia, recurso de suplicación, de 2018, frente a una sentencia que a su vez era de primera instancia de 2017. Observamos, por tanto, la desafortunada lentitud de nuestro sistema judicial. En cualquier caso, lo que sucedió fue lo siguiente. En primera instancia se estimó que el vigilante de seguridad, que ahora veremos por qué fue despedido, había sido despedido inadecuadamente, improcedentemente, porque se había utilizado como prueba principal una grabación de videovigilancia que no se había obtenido para la finalidad de control laboral. Se entendía, por tanto, que la prueba no se había obtenido lícitamente. Se daba a Securitas Seguridad un plazo de 5 días para readmitir o para indemnizar. Observemos que si se le llega a pasar el plazo de 5 días, la readmisión supone tener que pagar todos los salarios de tramitación. Es decir, desde que
se despidió hasta la fecha de readmisión, lo cual supone pues 2 anualidades prácticamente. Y por tanto, como observamos, efectivamente la lentitud judicial no solamente es un problema etéreo, sino que causa verdaderos daños. Y además de la situación de dependencia en la que deja tanto al trabajador, en este caso, como a la empresa Securitas Seguridad. En cualquier caso, en cuanto al objeto del análisis respecto de la protección de datos y derecho laboral, lo que sucede es lo siguiente. Hay un vigilante de seguridad, denominado en esta sentencia Eloy, que trabajaba en IFEMA como prestador de servicios en Securitas Seguridad. Es decir, Securitas Seguridad era el encargado de IFEMA. IFEMA había contratado a Securitas Seguridad para realizar el servicio de seguridad y entre él se encontraba una serie de empleados que se dedicaban a controlar el acceso de vehículos, entre los que estaba el vigilante. El vigilante Eloy fue despedido por transgresión de buena fe contractual, fraude y abuso de derecho y deslealtad en la relación de servicio, porque se observó que completaba los partes de requisa, es decir, partes en los que aleatoriamente se vigila a determinados vehículos que acceden y marcaba que había realizado la requisa del vehículo por seguridad, el control aleatorio, sin haberlo realizado realmente. Es decir, falseaba la documentación sobre los controles de seguridad. Lo que sucedió es que el director de seguridad de IFEMA observó que se daba este incumplimiento, puesto que recordemos que las cámaras de videovigilancia son de IFEMA, y lo notificó a Securitas Seguridad, indicándoles que además retiraran a los 15 empleados a los que se había observado realizando estas conductas. Lo que sucedió a continuación es que Securitas Seguridad solicitó las grabaciones a IFEMA. Y además solicitó el consentimiento de los trabajadores afectados a la cesión de datos personales, mencionando que se utilizarían con la finalidad de control del cumplimiento de sus obligaciones laborales. Estos trabajadores autorizaron la cesión, incluyendo al vigilante que es parte en este asunto. Lo que sucedió es que efectivamente, con la información recibida por parte de IFEMA, Securitas comunicó al empleado su despido. Hay que destacar además que a Securitas perdió el contrato posteriormente con IFEMA en un proceso de renovación de licitación en el que quedó en finalista con otra empresa, la adjudicataria UT Omdus Seguridad Casesa IFEMA. ¿Qué sucede? Que posiblemente este desliz de sus empleados le costó un negocio pues importante para su compañía. En cualquier caso, el actor, es decir, el vigilante, dirige un bulo farsa a la empresa manifestando posteriormente al despido que ejerce su derecho de cancelación y oposición en relación con los datos de carácter personal que había autorizado que se cedieran y en especial pues mencionando concretamente esta cesión de las grabaciones. Y a continuación interpone el recurso el recurso de carácter laboral al despido. Interpuesto el recurso, se estima efectivamente que las grabaciones no se habían obtenido lícitamente porque se entiende que no se había informado de que la finalidad era el control laboral y por tanto no se podían utilizar para este fin. Lo que sucede a posteriori es que se recurre por Securitas Seguridad y la segunda instancia de nuevo considera que se han obtenido ilícitamente estas grabaciones. Securitas Seguridad procede a actuar recurriendo en casación para la unificación de doctrina, alegando la existencia cierta de contradicción entre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y la del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2017, recurso 3331-2015. Y es que efectivamente en aquella sentencia se estimó el uso de una grabación sin haberse avisado de que la finalidad era para videovigilancia, como veremos a continuación. ¿Cuál es la cuestión de derecho? La cuestión es si se puede utilizar la grabación de videovigilancia para justificar el despido del trabajador. Observemos que el trabajador firmó una autorización a IFEMA para que estos datos fueran cedidos a Securitas Seguridad y ésta pudiera utilizarlos con la finalidad de control laboral, aunque inicialmente no hubieran sido recabadas las grabaciones con esa finalidad. En cualquier caso, el trabajador interpone la demanda por despido solicitando nulidad o subsidiaria improcedencia y alegando que los hechos fueron conocidos a través del visionado de cámaras de control de IFEMA en aparcamiento y entrada de vehículos y que no se habían avisado
de la finalidad y que por tanto correspondía a su inadmisión conforme a la sentencia Barbulescu 2. Y posteriormente veremos también a la López Rivalda 1. En cuanto a esto, lo que sucede es que efectivamente se le estimó, como decimos, y se plantea recurso de casación. Y el Ministerio Fiscal, al observar la posición de Securitas Seguridad, entiende que efectivamente hay una contradicción, puesto que el Supremo había admitido la prueba de videovigilancia cuando no se ha informado específicamente de su finalidad de control laboral con determinado alcance, como luego veremos. Y lo que sucede es que se entiende que efectivamente el Supremo coincide con el Ministerio Fiscal y entiende que hay una falta de conformidad, que en un caso en el que se había actuado con falta de buena fe contractual, deslealtad y abuso de confianza, se admitió la prueba y en otro no. La sentencia de contraste que se utiliza se trata de un supuesto en el que un sujeto que estaba siendo grabado por un sistema de vigilancia en el que se había informado que era para finalidad de seguridad, estaba realizando como empleado pequeños hurtos de material de la empresa. Entendió la jurisprudencia apoyándose en la sentencia del Tribunal Constitucional 39/2016, que basta con que se sepa que hay un sistema de videovigilancia, de manera que no haya una expectativa de intimidad y se sepa que hay un sistema de videovigilancia para que se pueda utilizar la grabación si ha existido hecho ilícito, es decir, una conducta que manifiestamente es contraria a derecho. En este caso, el robo. En el caso del recurso actual, la falsificación de documentación. En el caso que nos ocupa, por tanto, se observa que, efectivamente, aunque la sentencia inicial fue apoyada en la sentencia López Rivalda 1, lo cierto es que posteriormente se dio una posterior resolución, sentencia López Rivalda 2, que lógicamente el Tribunal Superior de Justicia todavía no había podido ver en el momento en que se da su sentencia en recurso de súplica, posterior también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que se admite que la prueba se puede dar, como decimos, siempre y cuando el sujeto sepa que hay videovigilancia y, por tanto, sea consciente de que el hecho ilícito puede ser observado y, por tanto, reportado. Por otro lado, hay que destacar que la doctrina ha sido sostenida también por el Tribunal Constitucional, que entiende que es suficiente con que haya un distintivo claro conforme a la instrucción de la Agencia Española de Protección de Datos, es decir, el famoso cartel de videovigilancia, y que lógicamente esté suficientemente completo para saber que efectivamente hay una grabación, sin perjuicio de que no tienen que conocerse la totalidad de las cámaras, no hace falta saber dónde enfocan, basta con saber que existen cámaras y que, por tanto, no sería válido que todas las cámaras fueran ocultas o que no hubiera un distintivo claro y visible de esta grabación. Finalmente, lo que sucede es que, aunque la videovigilancia no tiene control laboral, sí que tiene un control de seguridad, y así destaca la resolución que no es como otros supuestos de videovigilancia en que la prestación de servicio del trabajador no tiene directamente como objeto garantizar la seguridad. Es decir, en el caso de la resolución en la que había un robo, se entiende que el ilícito es directamente robar. En este caso, el ilícito sería falsear la documentación, pero es que además se destaca que, aunque la finalidad no fuera laboral, parece ser que lo que discurre el tribunal es que si la finalidad es la seguridad y tú eres un trabajador de seguridad que está incumpliendo los requisitos de seguridad, la cámara lógicamente puede grabarte para observar que no cumples con los requisitos de seguridad, como serían los controles de vigilancia aleatorio. Por tanto, ¿cuál es la conclusión final? Que se puede utilizar de una manera muy restrictiva las grabaciones de videovigilancia si no se ha avisado de que va a haber control laboral, no se van a utilizar para control laboral, cuando sea o bien un hecho ilícito flagrante, un robo por ejemplo, o cuando esté relacionado con la finalidad de seguridad y el trabajador sea de seguridad o similares. Es decir, si por ejemplo se ha grabado con la finalidad de reportar a la policía robos, resulta irrelevante que el robo sea realizado por un trabajador o por un tercero, puesto que efectivamente la finalidad es el control de seguridad de los bienes y sin perjuicio de que posteriormente, por tanto, se pueda ejercitar acciones laborales. Finalmente, conviene destacar que la resolución destaca lo siguiente: el hecho de que la prueba sea admisible no significa que se haya obtenido
cumpliendo toda la normativa de protección de datos. Solo significa que se ha cumplido los requisitos de necesidad y proporcionalidad y de que no existir una expectativa de intimidad que exige la jurisprudencia. Lo que significa, por tanto, que puede ser que no exista registro de actividades de tratamiento, no se haya informado de una manera completa o cualquier otra razón que dé lugar, según destaca, a la posible denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos por las infracciones que se hubieran cometido desde la óptica de la normativa de protección de datos o bien, en su caso, al ejercicio de acciones de carácter civil o incluso penal. Por tanto, el hecho de que la prueba pueda utilizarse laboralmente no significa que esta sea no significa una sanción del Tribunal Supremo al hecho de que la grabación se realice sin informar de una manera plena, y no hay que dejar de actuar de una manera muy diligente y informar de una forma muy completa a los empleados. Recientemente, el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual ha sido modificado. Esto viene de la mano de la Ley 14/2021, que modifica un Real Decreto Ley de 5 de mayo de 2020 que incluía una serie de medidas de apoyo al sector cultural para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. La reforma a la Ley de Propiedad Intelectual se incluye mediante una disposición final 11ª, que modifica varios artículos de la ley. El primero de ellos es el artículo 24, que regula el derecho de participación. Recordemos que el derecho de participación es aquel que tienen los autores de obras de arte, plásticas y gráficas de participar en el precio de reventa de sus obras. Como sabréis, este derecho es un derecho de gestión colectiva obligatoria. Por tanto, su gestión, su recaudación y liquidación compete exclusivamente a las entidades de gestión. Lo que viene a hacer esta modificación es simplemente adaptar la disposición, este artículo, a la situación jurídica actual. Elimina todas aquellas referencias que se hacía a que los titulares tenían también facultades de gestionar el derecho de gestión colectiva obligatoria. Por tanto, únicamente se eliminan todas esas referencias y en los artículos vemos que serán únicamente las entidades de gestión las facultadas para hacer efectivo el pago de este derecho. Además, como novedad, se incluye la posibilidad de que sean varias las entidades que gestionen el derecho de participación. No obstante, se les impone la obligación de que actúen bajo una sola representación, que debe ser comunicada al Ministerio de Cultura y Deporte. La reforma a la Ley de Propiedad Intelectual también afecta a los artículos 177 y 178. Estos artículos principalmente regulan el funcionamiento de las entidades de gestión, entre otros. El primero de ellos hace referencia a aquellas cantidades que son recaudadas por las entidades, pero no son reclamadas por los titulares. Los titulares tienen un plazo de 5 años para reclamar estas cantidades, pero en caso de que este plazo prescriba, las entidades de gestión tienen que destinar estas cantidades a una serie de finalidades, como puede ser la promoción de autores, artistas, intérpretes, ejecutantes, o la financiación de la ventanilla única de facturación y pago, o a la promoción de la oferta digital legal de las obras. Lo que se viene a incluir con esta reforma es que en ningún caso la prescripción puede operar a favor de las entidades de gestión y, por tanto, no puede considerarse como un ingreso propio de las mismas. La modificación que se hace del artículo 178 va un poco en la misma línea. Lo que se viene a dejar claro es que pueden considerar las entidades de gestión como patrimonio y que no. En este caso, el artículo 178 regula la función social y las actividades de desarrollo de oferta digital que tienen que llevar a cabo las entidades de gestión. Reglamentariamente se establece que un porcentaje de la compensación equitativa por copia privada se destine a este tipo de actividades. Entonces, lo que viene a decir este párrafo, que es el que se añade al artículo, es que estas cantidades no pueden constituirse como un ingreso propio y que desde un primer momento están afectas y se entenderán automáticamente asignadas a llevar a cabo estas actividades de función social y de desarrollo de oferta digital. Otra de las modificaciones que trae esta reforma afecta a la composición y al funcionamiento de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, lo que sin duda hará que su funcionamiento sea mucho más operativo. ¿Por qué? Porque en primer lugar se dice específicamente en quién puede delegar el presidente del Ministerio de Cultura y Deporte
estas funciones, que es en la persona titular de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, y en segundo lugar, porque concentra todas las vocalías en un solo ministerio, a diferencia del anterior artículo que lo tenía disperso en varios ministerios. Por tanto, ahora se dice que los 4 vocales van a provenir del Ministerio de Cultura y Deporte y además que 2 de ellos estarán especializados en propiedad intelectual, otro vendrá del ámbito de tecnologías de la información y el último de ellos del ámbito de la Secretaría General Técnica. Y por último, y no menos importante, también se modifica el artículo 195. Este artículo desarrolla las funciones que tiene encomendada la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para proteger los derechos en el entorno digital. En este sentido, se añaden 2 nuevos sujetos contra los que se puede dirigir la Comisión Segunda para velar y salvaguardar los derechos en el entorno digital. En primer lugar, se añaden a los prestadores de los servicios de difusión de televisión en Internet y a aquellos prestadores que faciliten el acceso de una manera activa en la difusión realizada por estos, y asimismo se incluyen también como otro sujeto contra los que se pueden dirigir a los prestadores de servicios que fabriquen o importen o comercialicen dispositivos o medidas que traten de eludir las medidas tecnológicas de protección.